desde el departamento de Sucre vamos a desarrollar el primer encuentro para crear comunidad de práctica en networking sobre gestión de proyectos en Sucre. Entonces, hoy el tema a tratar es un cuestionamiento que nos hemos hecho muchísimas veces al inicio de los proyectos, en medio de los proyectos o cuando empezamos a familiarizarnos con proyectos. Y la pregunta ¿es lo mismo formular? ¿Es lo mismo que gerenciar proyectos? ¿Eso es igual? ¿Es diferente? ¿Se complementan o no? Ese es el tema que hoy nos disponemos a discutir con dos excelentes expertos en el tema. Nos acompaña el ingeniero Ismael Cárdenas. Ismael, preséntate. Queremos saber quién eres. Hola, ingeniera Johanna. Buenas noches. Buenas noches a todos. Antes que nada, pues darte las gracias a ti, a PMI Caribe, lógicamente, por esta invitación. Es un placer y un honor estar aquí esta noche con ustedes. Bueno, me presento. Mi nombre es Ismael Cárdenas. Yo soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, año 2002. Tengo una especialización en gerencia de proyectos del año 2009 y una maestría en gerencia de proyectos del año 2017. Logré conseguir las certificaciones en proyectos, la PMP, el PMI y de la metodología PRINCE2 también. En cuanto a mi experiencia, pues ya son 19 años, prácticamente todos en el área de proyectos. He estado en diferentes etapas de los proyectos, en diseño, interventoría, formulación también y ejecutando proyectos, gerenciando proyectos. Actualmente, pues, trabajo en Afinia, Antigua Electricaribe, y me encuentro en el área de desarrollo. El área de desarrollo es el área encargada de gestionar, ejecutar los proyectos. Entonces, para este año tenemos un gran reto, en el área que estamos manejando, son 70.000 millones que necesitamos ejecutar en proyectos, nada más en este 2021. Entonces, tengo a mi cargo unos 5 o 6 proyectos de alrededor de unos 30.000 millones y ese es, digamos, el gran desafío que tenemos para este año. Entonces, nuevamente, pues gracias por la invitación. Esperamos que sea muy productiva esta charla. Gracias, Ismael. Claro que sí, estoy segura de que así será. Y nos acompaña también el ingeniero Osvaldo Montesino Torres. Entonces, Osvaldo, queremos saber quién eres. Muy buenas tardes, Inge. Bueno, un placer para mí estar con todos ustedes en este escenario, que es una puerta muy grande para que todos nosotros tengamos un poquito más de conocimiento de ese que se nos ha ofrecido y que en el transcurso de nuestra carrera y ejercicios profesionales hemos tenido. Bueno, yo soy ingeniero civil, soy magíster en ciencias ambientales, soy especialista en gestión de proyectos y pues he trabajado en la administración pública desde hace aproximadamente unos 12 años. He estado relacionado con la formulación y ejecución de proyectos desde la Secretaría de Infraestructura del municipio de Sincelejo desde el 2009 y actualmente me desempeño como secretario de planeación del municipio de Sincelejo. Aquí pues encargado de todo lo que tiene que ver con la planificación del municipio, en la gestión, formulación y de los proyectos de diferentes ámbitos en la parte pública, en parte del Sistema General de Regalías, sistemas de Plan Nacional de Desarrollo, todo lo que trata con el tema de proyectos desde la parte pública, pues en estos momentos me desempeño como tal. Un placer para mí estar con ustedes y bueno, esperemos que todo esto fluya de la mejor manera y que podamos solventar todas las dudas que tengamos todos, porque igual así como ustedes, los que están con nosotros aquí, también podemos tener nosotros algunas dudas que entre todos podamos solventar. Muchas gracias, Johanna, y muchas gracias a PMI de Sucre por esta invitación y esperando que todas las cosas se desarrollen de la mejor manera. Ok, muchísimas gracias, Osvaldo, y muchísimas gracias al ingeniero Ismael.
En la noche de hoy los acompaño. Mi nombre es Joana Esther Pérez Pertús, soy ingeniera civil, soy cincelejana, soy especialista en gerencia de proyectos de la Universidad de Sucre y soy máster en gerencia de proyectos de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Así como Ismael, también estoy certificada en PMP, en Prince2 y en Scrum Master. Pero más allá de todo eso, pues yo soy una apasionada por la gerencia de proyectos. Yo creo que desde la gerencia de proyectos podemos cerrar brechas. Y eso es lo que hoy nos reúne aquí a nosotros, porque cosas buenas pasan cuando te involucras con PMI. Y lo que queremos es que crezca la comunidad de PMI Caribe y por supuesto que crezca la comunidad de PMI en Sucre. Y por eso estamos aquí con estas dos grandes personalidades que desde los campos que se han desarrollado, digamos, ambos tienen más de 10 años de estar desempeñando roles directamente relacionados con la gerencia de proyectos, podemos llegar a construir unas conclusiones a partir del tema que hoy nos ocupa. Nosotros, como PMI Caribe, queremos seguir ampliando el margen de intervención dentro de la sociedad y es por eso que hemos desarrollado con la Universidad de Sucre, entidad donde trabajo, un convenio. En el marco de ese convenio, hoy suscrito con el programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Sucre, es que desarrollamos pues este conversatorio, este intercambio de ideas para crear, como había dicho anteriormente, comunidad de gerencia de proyectos, no solo en el Caribe, sino ir formalizando la comunidad en el departamento de Sucre, departamento que orgullosamente pues tengo la responsabilidad de liderar desde PMI Caribe. Entonces, las reglas del juego son las siguientes. Nosotros pues vamos a estar desarrollando una temática. Un segundito acá, que no me pasa el slide. Listo. Entonces vamos a tener una agenda, vamos a estar revisando quién es el gerente de proyecto. Vamos a diferenciar el rol del gerente de proyectos en la formulación y el rol del gerente de proyectos en la ejecución del proyecto. También vamos a estar revisando cómo es que se aplican los estándares que propone la gerencia de proyectos vista desde el PMI en cada etapa. Vamos a revisar cuál es la evolución y el desarrollo de las competencias y capacidades que deben tener los gerentes de proyectos para atender la demanda de las organizaciones de hoy. Y finalmente vamos a hacer un networking donde ustedes van a tener la oportunidad de interactuar a través del chat con preguntas, con inquietudes, con aportes, con sugerencias para los panelistas. Entonces, sin más, vamos a interactuar un momento. Vamos a entrar desde nuestro smartphone o desde nuestro computador a mentimer.com. Simplemente googleamos eso, mentimer.com. Y una vez que hayamos googleado eso, entonces nos va a pedir un código, simplemente un código, no nos va a pedir nombre ni nada. Y vamos a escribir este código que aparece en mi pantalla en este momento, bueno, en la pantalla de sus dispositivos. 3939751. 3939751. Bien. Un segundito acá. Treinta y nueve 751. Todavía no tenemos a nadie conectado. Hola, buenas noches. Yo acabo de entrar, me aparecía
como un pequeño cuestionario como en qué trabajas o algo así. Sí. Y luego se me acaba de cambiar y ya no entiendo mucho qué hay que hacer allí. Listo. Ahí te va a ir preguntando cosas. La primera pregunta te aparece, en este momento solamente tengo una persona conectada, entonces me parece extraño que te haya aparecido esa pregunta cuando es la última. Si quieres, salta y vuelve a entrar, por favor. Okay. Ya tenemos dos personas A mí conectadas. también me pareció exactamente lo mismo, disculpe, Ivana, me pareció esa pregunta, si formulabas o gestionabas y ahí se acaba el cuestionario, no sé si lo hice mal o algo. Vuelve, sal y vuelve a entrar, por favor. Ok, la primera pregunta que les aparece es definir formulación de proyectos en una palabra. Ya hay 4 personas que han definido formulación de proyectos en una palabra. Alguien dijo que era organización, otra persona dijo que era formulador de proyectos, otra dijo que era evaluación. Diseñar, dice otra persona. Planeación, evaluación. ¿Sí? Nos regalas nuevamente el código, como no estoy... 39, 39, 751. Otra persona lo definió como sistematizar. Define formulación de proyectos en una palabra. En el chat también están copiando respuestas ahí. Okay. Organizar. Estructuración de la idea, dice otra persona. Planear. Bien, entonces para seguir la dinámica vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora vamos a definir gerencia de proyectos en una palabra. Definamos gerencia de proyectos en una palabra. Alguien dijo que es ejecutar. Gestión, planificación, gestionar, ejecutar, coordinar, administrar, liderar, interesante. Bien, seguimos con la dinámica y para finalizar entonces, aquí veo que ya hay varios que han respondido. ¿Trabajas en gerencia de proyectos, en formulación de proyectos, en ninguno de esos roles? Hasta ahora la mayoría trabaja en gerencia de proyectos. Se está emparejando el tema. Casi la mitad trabaja en formulación y la otra mitad en gerencia de proyectos. Bien, esta dinámica era un poco para conocer, para tener idea de cuáles eran los roles. Muchísimas gracias y seguimos entonces con nuestra presentación. Ingeniera, buenas noches. Disculpe, ¿ya podemos salir de esa página? Sí, ya podemos salir. Gracias, Zulay. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla en este momento, por favor? No. Sí, claro. Sí. No. No, Sí. señor. Ya no. Ya no. Listo. Entonces vamos a compartir de nuevo. Entonces ya sabemos que es normal que nos pase. Vamos a compartir de nuevo.
Listo, espero que ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Sí, ya. señora. Sí. Y ahora sí. Listo. ahora sí. Bueno, entonces la primera pregunta que vamos a abordar o el primer hilo conductor es ¿quién es el gerente de proyectos? ¿Qué es lo que hace el gerente de proyectos? Iniciemos con tu postura, Ismael. ¿Tú qué opinas? ¿Quién es el gerente de proyectos? Ok, claro que sí. Bueno, muy bien, como lo dijeron los participantes, muchas de las respuestas son acertadas. Comparto esa misma opinión. Y es un tema bastante de liderazgo y de administración. El gerente de proyecto finalmente es la persona, es el responsable de que el proyecto sea exitoso y al mismo tiempo es el responsable de que el proyecto pueda ser un fracaso. ¿Okay? Es el responsable del proyecto como tal. En el slide podemos ver, fíjense, él dice que es el responsable de alcanzar los objetivos del proyecto y debe satisfacer las necesidades de todos los miembros del equipo, de todos los interesados, así como las necesidades individuales. Entonces, el gerente del proyecto debe equilibrar la triple restricción, que ya hemos hablado mucho de eso. Él debe estar pendiente de que ninguna de estas restricciones se vaya al piso. Entonces debe estar pendiente del alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, riesgos, satisfacción del cliente, por ejemplo, para que su proyecto sea exitoso. Otro componente dice que es el nexo de unión entre la estrategia y el equipo. Y esto es real si estamos hablando de gerencia de proyectos como tal. Aquí no estamos hablando de un jefe que simplemente acata y ejecuta órdenes. Él debe conocer la parte de la formulación, de por qué se está haciendo el proyecto, y al mismo tiempo debe ser capaz de transmitírselo a los miembros del equipo para llegar, digamos, a esa meta final. Entonces, por eso se dice que es el nexo de unión entre la estrategia y el equipo como tal. No sé qué más hay en el slide que podríamos, ok, debe tener unas competencias que primero debe saber de gerencia de proyectos, en cualquier marco de referencia. Y aquí podemos ir diferenciando de una vez lo que es la gerencia de proyectos de la formulación, porque la gerencia de proyectos tiene su propio marco de referencia. Entonces, puede tener conocimiento en PMI, puede tener conocimiento en APM, en PRINCE2, en P2, en P2M, en IPMA, en ISO 21500, por ejemplo. Y el formulador, ojo, tiene que tener conocimiento en otros marcos de referencia. Él debe saber cómo formular proyectos desde el punto de vista de la ONUDI, del Banco Mundial, del BID, o también, por ejemplo, cuando son proyectos de colaboración internacional, en marco lógico, etcétera. Entonces, son dos marcos de referencia del gerente de proyectos como tal y del formulador. Debe tener competencias de desempeño, es decir, debe saber aplicar esos conocimientos que tiene en gerencia de proyectos, y debe tener temas de habilidades blandas, como la personalidad del liderazgo. Ahí se mencionan algunas, como comunicación, motivación. Ya hablaremos un poco más de eso, de estas habilidades interpersonales. Finalmente, puedo decir que gerente de proyecto o ser gerente de proyecto es un arte. Si miramos la siguiente figura, Johanna, yo lo asocio con el Yin Yang, en el cual tenemos componentes opuestos como tal, pero complementarios. Entonces, el gerente del proyecto, aparte de tener habilidades socioculturales o habilidades blandas de liderazgo, negociación, trabajo en equipo, también debe tener habilidades técnicas, debe tener conocimiento de las áreas de conocimiento, de los grupos de proceso. Entonces ahí vemos algunas formas de alcance, debe saber hacer una WS, debe saber lo que es ruta crítica, valor ganado, todas estas cosas que es un conocimiento propio de la gerencia de proyectos puntuales. Y por último, si muestras el siguiente, correcto, lo ideal, digamos, es que el director del proyecto, gerente del proyecto, vaya del inicio del proyecto al cierre del proyecto.
Esto no sucede muchas veces. Muchas veces los gerentes de proyectos ingresan a los proyectos después de que ya hay un inicio, después de que hay una planificación, entonces colocan al gerente del proyecto. Es una mala práctica. El gerente del proyecto debe ir desde el inicio hasta el cierre, como mínimo. Ahora bien, sería mucho mejor si las organizaciones involucraran a este gerente de proyecto mucho antes del proyecto o del anteproyecto, en el momento en que se está formulando. ¿Para qué? Para que pueda conocer la parte de la evaluación, la parte del análisis, pueda opinar, pueda apoyar en el tema del caso de negocio, de los planes de negocio, etcétera. Y también es ideal que cuando se acabe el proyecto no se vaya, sino que quede otro tiempo a ver qué pasó con el proyecto. ¿Está dando los beneficios que iba a dar ese proyecto? Por eso entonces ahí ven esa línea azul, que es como, digamos, el ideal superior de dónde a dónde debería trabajar un gerente de proyecto. Pero bueno, si vamos del inicio al cierre, es lo mínimo que se requeriría para un gerente de proyecto. Esa es, Joana, mi definición de lo que es un gerente de proyecto. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te ok. escuchamos, Sí, señora. Listo. Muchísimas gracias. Sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, gracias, ingeniero Ismael. Ingeniero Baldo Montesino, ¿quién es el gerente de proyecto? Bueno, yo, primero que todo, yo quiero que como que entremos en un contexto inicialmente teniendo en cuenta lo que es un proyecto como tal. O sea, muchas veces podemos o se diferencia o se puede mirar que el proyecto es tomado como que en la parte que lo esquematizan o que lo formulan o que lo estructuran. Entonces, tenemos que conocer que un proyecto como tal tiene unos ciclos y se debe de manejar de esta manera con el hecho de poder definir quién es el gerente de proyectos como tal, para que podamos entender cómo es su rol o qué es realmente el gerente de proyectos. Porque tenemos que conocer que el proyecto como tal no solamente es cuando se estructura o no es cuando se ejecuta, sino el proyecto como tal tiene un ciclo de vida que se enmarca en estos momentos, que lo podemos definir desde la parte, podemos decirlo desde la parte pública, que es el Departamento Nacional de Planeación, que lo esquematiza en unos ciclos. Y podemos ver que estos ciclos están desarrollados, decir, en 4, que tienen que ser desde la formulación, y es formulación y presentación, en la viabilidad y registro de este proyecto, en la priorización de este como tal, y ya en el ejecución, seguimiento y la evaluación de este. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el ciclo de proyecto, podemos definir mejor cómo sería de pronto este gerente de proyecto y cuál sería de pronto su rol como tal. Entonces, para mí, la percepción que tengo de que es un gerente de proyecto es esa persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución acertada de cualquier proyecto que se establezca, ya sea de orden público o privado, o enmarcado en cualquiera de las circunstancias que nosotros podamos implementar como tal. Entonces, en eso, teniendo en cuenta de si conocemos o tenemos establecido cuál es el proyecto o cómo lo manejamos, podemos tener más la visión de lo cual es el gerente de proyecto. Que este entonces estaría enmarcado desde el inicio del proyecto, como lo decía el ingeniero Ismael, hasta su cierre, o en el hecho de que yo lo puedo establecer desde la formulación y presentación de un proyecto hasta ejecución, seguimiento, evaluación y control posterior de este. Entonces, desde su inicio hasta el cierre, iríamos o tendríamos el rol del gerente de proyecto. Entonces, este estaría enmarcado en todo lo que está. Entonces, su trabajo va a estar relacionado con todas las actividades administrativas de planificación, organización, dirección, control de recursos, control de personal, presupuesto, equipo, materiales, todo lo que requerimos para satisfacer una necesidad, sean requerimientos técnicos, de costo, de tiempo, que puedan permitir que finalice con éxito un proyecto que esté bajo su responsabilidad y se hayan presupuestado de esa manera.
Entonces, podemos establecer que el gerente de proyectos, como les comentaba, es la persona que tiene toda la responsabilidad del planteamiento y de la ejecución de un proyecto como tal. Es mi percepción de un gerente de proyectos. Ok, muchas gracias, ingeniero Osvaldo. Entonces, yo creo que la pregunta que cabe aquí y que muy seguramente saldría en el chat es, ¿un formulador es un gerente de proyectos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ingeniero Ismael. Bueno, como dicen por ahí, depende. Y ahorita que hablemos de la segunda pregunta, vamos a profundizar más. Para mí, estoy de acuerdo con el ingeniero Osvaldo y complemento lo que él ha dicho. Cuando hablamos del proyecto, debemos hablar de lo que es el ciclo de vida del proyecto, ¿ok? O el ciclo de desarrollo de los proyectos, visto desde el punto de vista, por ejemplo, de la ONUDE. Entonces, tenemos una primera etapa, que es la formulación, una segunda etapa, que es la que se llama preinversión, luego viene la etapa de gerencia como tal, que es la inversión, luego viene la operación, etcétera. Pero por eso es importante mirar las disciplinas. O sea, eso es, imaginémonos un gran pastel, por así decirlo. El pastel es el proyecto, y este proyecto está compuesto de varios pedazos, ¿sí? Y cada uno de esos pedazos hay que mirarlo con una lupa diferente y se come de una manera diferente, cada uno de esos pedazos. Entonces, lo que pasa es que cuando, y quiero hacer un paréntesis aquí, cuando hablamos de gerencia de proyectos, yo trato de hablar de lo que es el project management. ¿Qué es lo que pasa? El norteamericano o los estándares americanos hablan de project management, de más nada. Nosotros, en Latinoamérica y de Latinoamérica hacia abajo, entonces decimos administración, la gestión, el gestor, el coordinador, la gerencia. Tenemos muchos términos para lo que digamos, los norteamericanos es algo sencillo como el project management. Y el project management es lo que viene en la etapa de inversión. Escoger unos recursos, ¿ok? Asignar unos recursos y ejecutar el entregable. Antes de eso, viene la formulación. Pues para mí son dos disciplinas, digamos, bien definidas, pero complementarias. Está la formulación, el gerente, puede haber un gerente en esta formulación, porque es que recordemos que un ciclo de vida, por definición, es una serie de etapas que atraviesa el proyecto. Cada una de estas etapas o fases tiene un entregable. Bien, la primera etapa puede ser la etapa de formulación o factibilidad y va a tener un entregable. ¿Cuál es ese entregable? Un documento. Es una propuesta de inversión. Una propuesta porque es una inversión potencial que hay que hacer en inversión fija, capital de trabajo, etcétera, y que debe estar elaborada adecuadamente. ¿Qué quiere decir elaborada adecuadamente? Que dependiendo del organismo que se lo vayas a entregar, asimismo tienes que usar una metodología. Entonces, algunas veces usarás metodología general ajustada, otras veces usarás marco lógico, porque de eso depende a quién se lo vas a entregar. Pero finalmente el entregable es un documento, ¿cierto? La formulación. Eso es una disciplina como tal. Y el rol del gerente de proyecto en esa etapa es bien diferente al rol de gerente de proyecto en el project management. Ya se aprobó el proyecto, la viabilidad es positiva, ahora sí, tome los recursos de la organización o del patrocinador y haga lo mejor que pueda con ese recurso para alcanzar los objetivos digamos, del proyecto, de lo que se quiere como tal. Entonces, decirte sí, no, son dos disciplinas diferentes, pero yo puedo usar el project management para hacer formulación, claro que sí, porque es que cada una de las etapas yo las puedo mirar como un proyecto en las cuales tengo una entregable. Entonces, en la etapa de factibilidad, ahí, por ejemplo, imagínense la factibilidad de una refinería. Eso no dura 6 meses, eso dura 2, 3 años. Eso es un proyecto en sí. Y esa sola formulación de una refinería tendrá un gerente de proyecto. Y ese gerente de proyecto tendrá todas las, digamos, todas las cualidades y competencias que debe tener un project manager. ¿Okay? Pero estamos formulando, o sea, no nos podemos desligar de esas dos disciplinas que es la formulación y la ejecución, donde se da realmente el project management como tal. Entonces, no sé, vamos a seguir hablando de todas maneras.
para complementar esto que estoy diciendo. Mire, por ejemplo, en la gráfica de A a A', es lo que se conoce como la etapa de preinversión, ¿sí? Esos puntos es el momento en el que se da o no una inversión. Entonces, en la etapa de preinversión es donde se hacen todos los estudios. Entonces, se hace el análisis sectorial, el análisis de mercado, estudios técnicos, legales, ambientales, las evaluaciones respectivas, etcétera. Y ese gerente que está actuando en ese momento tiene unas competencias bien definidas. Tiene que saber de investigación, tiene que saber de proyecciones, tiene que tener mucha imaginación, tiene que saber mucho de riesgos y de análisis de sensibilidad. Fíjense que ya las competencias van cambiando en lo que debe saber un project manager en la etapa de ejecución. Luego viene la etapa A''B, que es la etapa de las inversiones, o cuando se ejecuta ya el proyecto, desde el Project Charter, digámoslo así, hasta que tenemos el entregable, el producto final del proyecto que se está ejecutando. Y este gerente en este momento tiene otro tipo de competencias, ¿cierto? Ya tiene que saber más de administración, tiene que saber de contrataciones, tiene que saber de gestionar participación de interesados, tiene que tener competencias duras de seguimiento y control, por ejemplo, para llevar a cabo su proyecto de A' a B, que es la etapa de las inversiones. Luego viene la etapa B, C y C, D, que ya es la operación. La etapa B, C es una operación inicial cuando entra el proyecto porque hay una curva de aprendizaje. Y luego de un tiempo corto, breve, empieza la operación estable. Ya son eficientes, ya el management en estas operaciones es diferente, ya es una gerencia diferente, que es de operaciones, mantenimiento, etcétera, pero pueden suceder nuevos proyectos en C y D, proyectos de automatización, proyectos de actualización, y ahí entra nuevamente el tema de gerente de proyectos. Finalmente, la etapa DE, que es una etapa de valor terminal, donde hacemos la evaluación spot y ya las competencias de un liquidador o de un evaluador de proyectos ya en ejecución, digamos que tiene otras características. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Ismael. Ingeniero Osvaldo, el rol del gerente de proyectos en la formulación y en la ejecución del proyecto, ¿cómo es? ¿Qué opinas? Bueno, sigo teniendo en cuenta primero que todo las definiciones de lo que tenga que ver con el formulador y el gerente de proyecto, como para poder definirlo de esa manera, teniendo en cuenta de que en un proyecto como tal, en todo su ciclo, podemos encontrar diferentes roles de los profesionales que nos vamos a encontrar en este proyecto como tal. Entonces podemos ver que iríamos de lo macro a lo micro, teniendo en cuenta los roles que se pueden establecer en un proyecto como tal, y para eso pues tendríamos que definir pues las competencias de cada uno. Entonces podríamos ver que un gerente de proyecto como tal pues tendría que estar enmarcado como en 5 prioridades que él tuviera que tener como profesional en el ámbito de la gerencia del proyecto, y es que este como tal tiene que ser un planificador, un integrador, un comunicador, un administrador o un mentor, lo que es establecido como un coach, que debe de estar capacitado para cada una de las cosas que se va a encontrar en la afinidad del desarrollo del proyecto como tal. Entonces podemos ver que este rol del gerente de proyecto podríamos asumirlo desde el inicio de la etapa del proyecto como tal, en la etapa de formulación, o como bien dice el ingeniero Ismael, desde la etapa de preinversión como tal, pero también podemos ver que este rol del gerente de proyecto va a estar en toda su vida útil o en todo el ciclo de vida del gerente como tal. Entonces ahí entraríamos como que a mirar entonces la definición del formulador de proyecto como tal, que este rol, o se puede decir de que el formulador de proyecto se centra solamente en la etapa del diseño y de las distintas opciones del proyecto como tal. Y entonces lo que significa que él sistematiza un conjunto de posibilidades técnicamente viables para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó el inicio del proyecto como tal. Entonces, el rol del gerente de proyecto en la formulación puede estar establecida en que él se enmarque en todo el componente como tal del proyecto en el tema,
o también él puede ser, en su actividad como gerente, también puede formular. Entonces, él sería como el macro, porque tendría toda la capacidad de los 5 puntos que de pronto les estuve comentando, pero uno de esos puntos él lo puede también realizar como gerente de proyecto y sería la aglomeración de estos y él puede formular el proyecto como tal. Más sin embargo, no podríamos ir al revés, que de pronto estableciéramos que el formulador tuviera las competencias del gerente. Entonces podemos establecer de que el gerente iría desde en lo macro, pero también podría realizar una actividad o podría ejercer un rol de formulación en todo el ciclo de vida útil del proyecto, estableciéndolo desde el inicio de la formulación y hasta el cierre o liquidación del proyecto como tal, o el cierre de este. Porque podríamos ver, como les he comentado, que en todo el desarrollo del proyecto como tal, los roles pueden ir cambiando y este gerente puede ir estableciéndose en cada una de la vida útil su rol. Entonces, el gerente como tal, para mi consideración, también podría ser útil en la vida útil del proyecto, valga la redundancia, como un formulador de este, pero sin perder cada una de las actividades que él como tal debe ejercer, que debe de ser un planificador, que tanto en el proyecto como en todos los recursos que tiene a su cargo, que integre los esfuerzos de las distintas áreas de una empresa o de una entidad como tal en la cual participan en un proyecto, que tenga una excelente comunicación para poder mantener el interés del proyecto y la oportuna acción en cada una de las diferentes áreas de este, y administre tanto los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros pertenecientes al proyecto, y que tenga la capacidad de estimular, supervisar, motivar y corregir a todos los integrantes de un proyecto como tal, sin perder su capacidad estratégica para gerenciar el proyecto como tal. Entonces, si él tiene todas estas capacidades, él podría ser también estar en la formulación del proyecto y entrar también en la ejecución de este, porque tendría él todo el conocimiento desde el momento de su formulación hasta el cierre. ¿Y quién más que el gerente que tenga en la cabeza y que tenga todo el conocimiento para establecerlo, que sea él mismo el que formule? Entonces, es como la connotación que tendríamos desde el tema desde el gerente del proyecto y el formulador y su rol en la formulación y ejecución del proyecto como tal. Ok, gracias, ingeniero Osvaldo. Yo creo que la disertación ha estado muy interesante y yo voy a ponerle como un poquito de picante a esto. Voy a hacer una afirmación y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no. Podría decirse que el rol del formulador del proyecto es un rol técnico, ¿sí o no? ¿Por qué? Tú dices del formulador un rol técnico. ¿Sí? ¿Técnico en qué sentido? Se va a encargar de toda la parte técnica en la formulación del proyecto, en esa parte de la etapa que hemos venido hablando, que es la etapa de preinversión, donde él es protagonista. Bueno, pues yo voy a repetir de pronto algo que dije. El papel es diferente. O sea, el rol en la etapa de preinversión, factibilidad, es diferente. Es más un papel, ojo con lo que voy a decir, un papel de papel, en el papel. O sea, él es el que está imaginándose, el que está ideando, el que está formulando, está preparando, está haciendo todos sus estudios y tiene que tener unas capacidades para tener un buen producto. Con todos los supuestos, con toda la investigación del caso, es digamos, una labor de mucha responsabilidad, ¿ok? Porque dependiendo de lo que él diga, lo que él plasme, de eso depende el éxito o no del proyecto. Tú puedes ser muy buen gerente, pero si está mal formulado, el proyecto no, digamos que va a dar lo que dio la formulación. Entonces, debe tener mucho conocimiento técnico. El rol del gerente ya en la parte de ejecución es más de ejecución como tal, ya no es el papel, es la realidad. Ya le aprobaron. Imagínense antes, algunos estudios dicen que un estudio de factibilidad puede estar entre el 1 y el 3%, inclusive megaproyectos un 5% de la inversión total. Estamos hablando ya de dinero, 5% versus, imagínense todo lo que puede costar otro proyecto. Entonces, ya él, mientras maneja acá, poco personal,
pocos recursos, el ejecutor tiene que velar, ya es una realidad. Entonces él no va más, ya no está analizando tanto, él tiene un plan y tiene que ejecutarlo. Ese es, digamos, por definición, gerencia de proyectos de algunos autores como Guido Clemens, es hacer un plan y ejecutarlo. Es coger un plan y hacerlo a pie de la letra, es hacer caso. Y si usted hace caso a un plan bien hecho, va a tener un proyecto exitoso. Muchas de las definiciones van en ese sentido, en lo que es gerencia de proyectos. Entonces yo lo pondría así como mucho conocimiento en papel versus mucho conocimiento en la realidad. Ok, gracias, Ismael. Osvaldo. Bueno, la pregunta que tú nos haces en este momento, que va enfocada como si el rol del formulador fuera un poco más técnico, yo consideraría que no. ¿Sabes? Porque me parece, o yo tengo establecido, un criterio de que el formulador del proyecto tiene que tener todo el conocimiento como tal de lo que va a realizar. Porque este formulador del proyecto, si yo solamente lo enmarcara en la parte técnica de un proyecto como tal, yo podría decir que es un estructurador, no un formulador, porque sería de pronto el que me coge todos los componentes que yo voy a realizar en un proyecto como tal y lo estructuro y yo se lo entrego al formulador. Entonces, como veníamos comentando en estos momentos ahorita, pues yo decía que el formulador como tal, pues él sistematiza un conjunto de posibilidades técnicamente viables que me va a ayudar a alcanzar el objetivo y solucionar un problema que motiva el proyecto como tal. Entonces, si yo veo de que el formulador de proyecto sistematiza un conjunto de posibilidades técnicamente viables que me van a ayudar a alcanzar los objetivos, yo tengo que decir de que este no solamente tiene que ser un técnico, este como tal tiene que tener conocimientos tanto en el tema técnico, que es el que él va a tomar desde una estructuración de un proyecto, pero para llegar a la formulación. Y entonces esta formulación como tal tendría que tener todo su ciclo interno en la formulación, que tendría que ver con la parte administrativa, social, económica, que se desarrolla como tal en la formulación. Porque si nosotros podemos ver cada una de las herramientas que se pueden realizar para la formulación de un proyecto, llámese PMI, llámese marco lógico, llámese metodología general ajustada o alguna de las metodologías que se puedan hacer para la formulación del proyecto, estas como tal me van a recopilar un conjunto de acciones que son las que me llevan a la formulación como tal. Entonces no quiere decir de pronto que el formulador se me convierta en el gerente del proyecto como tal, pero él sí como tal debe de tener todo el conocimiento para que la formulación del proyecto sea la más viable y que me pueda cumplir con todas las características que yo tengo que tener pendiente para que mi proyecto, en el momento de que él pase de la etapa de formulación y presentación, pueda ser viable, que pueda ser atractivo, si lo podemos ver de esa manera, porque podemos ver que desde la parte pública puede ser que se determine como la parte de viabilidad de un proyecto o una parte de registro, pero en la parte privada también podemos ver que el proyecto como tal, después de una etapa de formulación, entra en una etapa de enamoramiento, que de pronto en la parte privada pues vean atractivo el proyecto para poder invertir. Entonces, como tal, el formulador debe ser ese estratega que me conjugue todas esas partes y me formule el proyecto y este sea integral, sin tomar en cuenta de que yo tengo que tener el gerente del proyecto, que es el que me articula todo. Pero el formulador tiene que tener en su mente toda la estructura del proyecto para que este pueda ser viable y atractivo. Es mi concepción en el momento de determinar si el formulador como tal es técnico. Entonces, para mí, no solamente es técnico, sino que debe tener todo un rol o tiene que tener la capacidad como tal para poder establecer en cada una de las etapas internas de la formulación del proyecto la capacidad para que este sea viable y atractivo. Ok, me parece excelente, fueron muy claros. Creo que ahorita que estemos haciendo el networking vamos a poder constatar que llegamos a un punto álgido que era importante que nosotros, digamos, profundizáramos con toda la determinación del caso, la determinación que da obviamente la experiencia que ustedes han tenido y lo que nos muestra la frontera del conocimiento frente al tema. Evidentemente, no me sirve tener un formulador técnico solamente con esa habilidad, ¿no? Tiene que ser alguien completo
Y si yo estoy gerenciando un proyecto en su etapa de preinversión, que es donde me voy a encontrar a ese rol de formulador de proyecto, yo tengo que tener un partner ahí porque ese formulador es el que va a tener la capacidad de materializar las soluciones que se le quieren dar a ese proyecto, que como bien decía Osvaldo y como bien decía Ismael, después va a entrar de la calidad de ese entregable, depende el éxito del proyecto, porque si yo no tengo una formulación que responda a las necesidades del problema que tengo o de la situación que tengo, ya sea en lo público o en lo privado, podré ser el mejor gerente de proyectos, pero ese proyecto no va a ser exitoso. Entonces, aquí la idea no es quién es mejor o quién es más importante, sino diferenciar los roles, que digamos es el punto central que nos convoca hoy. Sí, Entonces, yo quiero que mirar un temita de pronto, ya como para cerrar de pronto la idea, que es que ese tema de pronto de cuando miramos que el formulador solamente debe tener un perfil técnico, es cuando nosotros vemos que un proyecto no es exitoso. Porque de pronto si solamente podemos ver que el formulador se enmarca en la parte técnica de la estructuración del proyecto, vemos que no se cumpliría lo que normalmente podemos ver como en la parte de formulación como marco lógico, porque si nosotros vemos como tal el marco lógico tiene que tener en cuenta de pronto tres aspectos, que son la planificación del proyecto, que tiene que ser que el proyecto sea exitoso, que pueda alcanzar la responsabilidad y que tenga una imagen clara como tal del proyecto. Entonces, si el formulador solamente se pasa en la parte técnica, nosotros no podríamos cumplir con los objetivos múltiples que se enmarcan en la relación de la necesidad como tal que motiva a la formulación del proyecto. Entonces, su rol no puede ser solamente técnico. Ok. Ismael, ¿tienes algo que añadir? Sí, quiero añadir, de pronto no lo dije anteriormente, pero por eso, bueno, sí lo dije, el formulador es una persona que debe tener mucho conocimiento, por eso le dije, de él depende que el proyecto sea exitoso. Si está bien formulado, pues vamos bien, o sea, digamos que vamos con esa etapa bien, ¿no? Pues entonces de pronto queríamos notar, no solo técnico, debe conocer de riesgo, debe saber de temas, debe conocer el sector, inclusive, si me permiten un minuto, una pequeña anécdota, cuando yo entro a trabajar en la empresa en el año 2002, a mí me colocan en el área de planificación, y me dicen, formule proyectos, y un compañero se me acerca y me dice, ¿tú cuánta experiencia tienes? ¿Por qué? ¿Te pusieron a formular proyectos? No, soy recién egresado, o sea, desafortunadamente era un error de la compañía, porque es que, como lo decía Osvaldo, es al revés, o sea, uno debe empezar por construir. Haga caso, construya, listo. Después de que usted construya, usted puede ser interventor. Ya construyó, ya sabe cómo construir, ya sabe cómo revisar. Después de que usted construya y haga interventoría, que usted puede entrar a diseñar. ¿Cómo va usted recién egresado a diseñar cosas si no ha vivido, no ha palpado lo que es construir? Y después de que usted diseñe y haya construido, haya sido, usted puede formular, porque ya tiene en la mente, ya tiene toda esa estructura. Aparte de los temas técnicos, ya tiene una visión de lo que es hacer proyectos, ya tiene una visión de lo que es llevar un proyecto hacia algo, digamos, exitoso nuevamente. Entonces, vuelvo y repito, la labor del formulador es sumamente importante, altamente valiosa, debe tener mucho conocimiento el formulador, y más de que hay varias, vuelvo y lo repito, marco de referencia, así, dependiendo de a quien tenga que entregarle, debe ser experto en ese marco de referencia, ya sea la ONU y el Banco Mundial o el marco lógico. No es que ya yo sé hacer estudio técnico, estudio legal, etcétera. No. ¿A quién hay que entregarse? Entonces, es una persona con mucho conocimiento, no solamente técnico. ¿Okay? Ismael, ahora que tocas ese tema de la anécdota, yo creo que todos hemos empezado por ahí siendo formuladores. Creo que a Osvaldo también le tocó la misma experiencia, recién egresada. Sí. Bueno, yo ni me había graduado todavía y ya tenía ese rol y lo tomé, digamos, por casi 2 años.
Y los diseños, imagínate, me pasó algo muy chistoso. En algún momento estábamos diseñando un proyecto de acueducto y había que diseñar unas cajas para válvulas. Y los diseñadores, nosotros, una cantidad de pelados recién egresados, o sea, formuladores en ese momento, lo que hacíamos era revisar, que era lo que decían las especificaciones del RAS, del reglamento técnico, y las cumplíamos al pie de la letra. Posteriormente, en esa misma organización, tuve otro cargo, que era jefe de operaciones. Entonces, ya no estaba en la etapa de preinversión del ciclo de vida, sino en la etapa de operación y mantenimiento. Y cuando me tocaba hacer mantenimientos a esas cajas de las válvulas que yo había diseñado, que ya eran una realidad, los operarios allí metidos decían: es que no sabemos, esa gente que diseña esas cajas, ¿cómo es posible? Ingeniera, mire cómo quedo aquí, que no puedo entrar, que se me dificulta, y cómo hago con el compañero, que la altura no es suficiente, la escalinata para subir. Entonces eso constata lo que tú acabas de decir, evidentemente. Claro, y afortunadamente la empresa, digamos, corrigió su error, eso fue hace 19 años, y actualmente los miembros del área de planificación son las personas que más saben en la empresa, que llevan 20, 30 años, son los que saben formular proyectos, porque ya han vivido todo, ya saben cómo funciona el sistema eléctrico, ya saben qué proyectos sí, qué proyectos no. Entonces, digamos que se corrigió, y así deberían ser en todas las organizaciones. Es que la experiencia yo creo que es de todos, porque igualmente acá desde la entidad pública es como lo mismo, cuando uno empieza como que en el rol de la formulación del proyecto, y luego uno mismo va a supervisar lo que uno formuló. A veces uno dice: no, menos mal que me tocó a mí mismo proyecto para poder solventar lo que hice, porque no sé qué hice. Entonces le tocaba a uno, así como dice yo, bueno, nosotros hemos estado casi parejitos ahí en el tema. Cuando yo empezó en su empresa, yo estaba acá desde la entidad pública también, y entonces estábamos como eso. Y podíamos, y desde ahí, por eso es que de pronto yo sí establezco la posición de que no es solamente técnico el formulador, porque cuando llega el proyecto y le llega el proyecto al formulador, tiene que volverse uno, entonces, ingeniero. Si no vamos a hablar de un proyecto de pronto hidráulico, tiene que volverse uno especialista en hidráulica, tiene que saber uno de economía, tiene que saber uno social para poder mirar la proyección que va a hacerle a la comunidad, tiene que volverse, pues, un de todito en el momento, y después en la ejecución, entonces ya sí no se ve esa parte, sino la parte técnica, y entonces a uno como formulador le dice: no, es que el que formuló el proyecto es el que tiene el problema, es el problema, porque él no se dio cuenta en el momento de que, por decirlo, siguiendo el ejemplo de Johanna, la caja válvula esa no tenía las dimensiones, y ahora entonces es el problema de que está ejecutando. Entonces ahí por eso uno tiene que tener todo el rol completico, o debe tener todo establecido, tanto en lo técnico como en lo administrativo, para poder garantizar el éxito del proyecto. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido interesante, ha estado como interesante, muy interesante este tema. Sigamos entonces. Bien, ahora hablemos de la aplicación de esto con la propuesta de PMI. Ismael. Ok. Esto es, digamos, fundamental, y es de, digamos, definición extraída del PMBOK, pero me parece interesante porque nos puede ayudar, digamos, a cerrar esas confusiones que existen en dónde que se gerencia, dónde que se formula, etc. Los 6 componentes clave de la guía, digamos que son muy claros, y te dice ciclo de vida del proyecto, serie de fases. Cada una de las fases debe tener una entregable, que es lo que vemos ahí. Esas son fases genéricas, como inicio del proyecto, organización, ejecución, finalizar el trabajo, pero imaginémonos un proyecto de inversión real, cualquier tipo de proyecto, y vemos que en el inicio del proyecto podemos estar hablando de una preparación y formulación del proyecto.
En una organización de preparación podríamos estar hablando de otra etapa de ingeniería de detalle, si así lo quisiéramos. Por ejemplo, en la ejecución del trabajo, ya la construcción física, y finalizar el proyecto podría ser un commissioning, un pre-commissioning, y toda esta puesta en marcha de los proyectos. Por ejemplo, entonces, cada una de esas etapas, fíjese el rombo verde, que es el punto de revisión de fase, ahí hay un entregable y ahí hay que verificar si cumple las condiciones y podemos seguir a la siguiente etapa. Entonces, el PMI acá nos habla de grupos de procesos y de áreas de conocimiento. Mire que hay 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control, cierre, y las 10 áreas de conocimiento, que ya ustedes se las saben: integración, alcance, tiempo, costo, interesados. Mire las flechas, el mismo PMI me dice, yo puedo hacer gerencia de proyecto, project management, en cada una de esas etapas. Entonces, ¿cómo aplico PMI? Yo aplico PMI, me voy a la factibilidad, a la formulación, y puedo aplicar PMI, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo inicio mi factibilidad, la planifico, la ejecuto, le hago seguimiento de control y la cierro y tengo mi entregable. Aquí están mis estudios, mis subentregables, estudio de mercado, estudio técnico, Lógicamente, las áreas de conocimiento serán tratadas en menor medida que cuando yo aplico mis áreas de conocimiento ya en una ejecución, ¿sí? Porque de pronto en la formulación la parte de interesados va a ser poquito, la parte de contratos va a ser poquito, pero sí va a ser interesante estas áreas de conocimiento como la estimación de costos, muy importantísima en la formulación. El formulador debe ser un excelente estimador de costos. O sea, de las grandes competencias que tiene un formulador, un estimador de costos. Porque si nos vamos al cono de incertidumbre, entre menor sea ese cono al inicio, pues vamos a tener un proyecto, digamos, bien presupuestado. Si tenemos un cono de incertidumbre en la formulación muy ancho, pues esa anchura va a seguir, digamos, y cuando hagamos el plan todavía vamos a tener esas deficiencias. Entonces, muy importante el área de conocimiento de costos en la formulación como tal. ¿Ok? Lo mismo que los riesgos. Los riesgos, recuerden las características de los riesgos en un ciclo de vida de proyecto, son mayores al inicio y los vamos disminuyendo a medida que avanzamos en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, importantísimos riesgos, costos en la parte de formación. Pero igual aplico PMI, porque tengo mis grupos de proceso y tengo mis áreas de conocimiento. Fíjese que el PMI muestra otra grafiquita, que es la que vemos a mano derecha, que yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo llevaría el ciclo de vida del proyecto hasta donde dice anteproyecto. Digamos, el PMI, el estándar, lo diferencia así. Dice, todo lo que hay antes del inicio del proyecto es un anteproyecto. Y ahí va implícito, mire bien, la evaluación de las necesidades, que es la formulación. Y ustedes saben que a partir de la factibilidad yo me voy a un caso de negocio con mi plan de gestión de beneficios. Pero entonces digamos que así lo muestra el PMI. Si lleváramos, yo lo llevaría sin problema el ciclo de vida del proyecto, es todo. Desde mi anteproyecto hasta que cierro, lo puedo aplicar perfectamente. PMI lo puedo aplicar en cada una de mis etapas del proyecto. Esa es mi apreciación en cuanto a la pregunta que hace Joan. Gracias, Ismael. Osvaldo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la verdad es que el PMI como tal, cuando estuve en la gerencia, en la especialización de la gestión de proyectos, pues a mí me pareció una de las cosas más maravillosas que podía uno utilizar en la etapa de formulación como en la etapa de ejecución del proyecto como tal. De pronto, desde el ámbito público, de pronto nosotros acá solamente nos establecemos de la metodología general ajustada y pues nos vamos encaminando por de pronto los manuales de procesos y procedimientos o los manuales de interventoría que se establezcan en cada entidad en particular. Pero ya aterrizándonos en la pregunta que es la aplicación del PMI en cada una de las etapas que pues hemos visto de un ciclo de proyecto como tal, pues es una de las herramientas más maravillosas que podemos ver, porque si nosotros podemos aplicar el PMI desde la formulación y descripción, desde el problema como tal, nosotros podemos mirar
que podemos ver los objetivos, podemos ver la entrega de difusión, de divulgación, los usuarios potenciales, los sectores beneficiarios, las metodologías que vamos a utilizar, los grupos de procesos en el inicio del proyecto, podemos establecer las actas de constitución, la identificación de los interesados, el grupo de procesos de planificación, la gestión de esta integración como tal, la gestión del alcance, la recopilación de todos los requisitos. Podemos mirar la creación de todos los diccionarios de la EDT, toda la gestión del tiempo, toda la definición de actividades, las secuencias como tal, la estimación de los costos, la duración de las actividades. Bueno, en fin, todo lo que tiene que estar estipulado en la formulación del proyecto, y esto me lo enmarca en algo como tan condensado, en algo en la que me dejaría la formulación pues muy bien establecida, que en el momento de que ya se vaya a ejecutar como tal el proyecto, este como tal se va solito. Y entonces podíamos ver o podíamos analizar que si yo aplico el PMI en cada una de las etapas, no necesariamente puedo tener que los mismos actores que estén desde la formulación estén hasta en la ejecución y la terminación de sino que como yo lo aplicaría desde la etapa de formulación, me quedaría cada etapa estructurada de cualquier manera, que este sería un libro que se podría leer de cualquier manera, y la persona que me vaya a ejecutar el proyecto como tal no tendría necesidad de haber estado de su estructuración, sino que solamente con mirar todas las etapas y todos los procesos que se puedan establecer desde el PMI, cualquier persona que no tenga la capacidad, que no haya tenido la capacidad de formular o no haya formulado un proyecto en su vida, solamente con ver la aplicación de este PMI desde la etapa de la estructuración y formulación del proyecto, lo podría tomar y ejecutar de la mejor manera, porque ya tendría establecido todo lo que está enmarcado en como tal. Y si entonces ya lo vamos a ver desde la etapa de ejecución, podemos ver entonces de que el PMI puede establecer todo lo que tiene que ver con el grupo de procesos y seguimiento y control del proyecto como tal, el monitoreo, el control, todo lo del alcance, verificación de controlamos el tiempo, controlamos los costos y podemos ver que entonces un proyecto como tal no va a tener suspensiones, no va a tener retrasos en cuanto a las actividades. Podemos manejar un diagrama de Gantt, podemos manejar toda la relación de costos, beneficios y podemos entonces mirar que el horizonte del proyecto pueda cumplirse desde su etapa inicial hasta su etapa final, pasando por todas las etapas como como desde la consecución de como tal, en la etapa presupuestal, ya habiendo pasado la fase de formulación y entramos en la etapa ya sea pública o privada de su contratación y ejecución y en la finalización como Entonces, vemos que la aplicación del PMI es fundamental y consideraría yo que desde acá, desde el ámbito público, que no se establece el PMI como una herramienta, podría ser la mejor herramienta que podemos utilizar nosotros para garantizar que los recursos del Estado como tal sean ejecutados de la forma más óptima y estos se puedan generar mejores obras y mayores beneficios para toda la comunidad en general. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, y ya metiéndome un poquito más en mi rol ya público, podemos ver que el Departamento Nacional de Planeación, en la nueva reestructuración de la ley de regalías, ya empieza a implementar un poquito más toda la etapa del PMI para poder garantizar que la ejecución de los recursos del Estado, desde la etapa de formulación hasta la etapa de liquidación, pueda garantizarse y pueda generar unos índices que puedan premiar o no a la entidad como tal que los establezca o que haga su regulación como tal. Entonces, para mí, la aplicación del PMI debe de estar desde la consecución hasta la liquidación de un proyecto como tal. Ok, bueno, yo creo que en este momento es importante retomar lo que significa la propuesta del PMI con su marco de referencia, y es que tenemos una guía de buenas prácticas de gerencia de proyectos, que es el famoso PMBOK, y es lo que nuestros expositores han estado diciendo como aplicación del PMI, pero estamos hablando puntualmente de la guía de buenas prácticas de gerencia de proyectos, que es el PMBOK. Yo creo que en este punto, para ambos, es importante que puntualicemos en algo, y es sincerarnos desde nuestros roles, desde nuestras organizaciones. Hemos podido aplicar en todo el ciclo de vida
la propuesta que nos trae el PMBOK o solamente hasta ahora ha sido orientada en la ejecución, en el ciclo de vida, en la parte del ciclo de vida que tiene que ver con la ejecución? Ismael. Sí, digamos que, bueno, digamos, desde la experiencia en organizaciones privadas que he estado yo, eso no se da completamente, eso es un ideal. Muchas veces el inicio del proyecto o la formulación no se sigue por una de estas metodologías estructuradas de preparación y evaluación de proyectos en la parte privada, ojo, estoy aclarando, sino más bien por métodos de selección de proyectos que pueden ser cualitativos o cuantitativos, ¿ok? Recordando un poco, podemos tener varios proyectos, simplemente hacemos por puntuación simplificada, por matrices de riesgo-rentabilidad, se hace un panel, se hace una mesa redonda y se escogen los mejores proyectos que le peguen a la estrategia de la organización. Eso, entre comillas, es la formulación. Vamos escogiendo los mejores proyectos, listo. Pero aplicarle PMI a cada uno de esos proyectos, no. Hay un método de selección de proyectos y finalmente tenemos un portafolio de proyectos a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo y vamos haciendo los mejores proyectos. Algunas organizaciones usan métodos cuantitativos, otras usan métodos cualitativos, que son válidos. Ahora bien, sí es bien sabido, ya en la parte de que se aprueban los proyectos, se asignan recursos, se hace la inversión, hay metodologías propias, muchas basadas en el estándar de PMI, en otras metodologías, algunos híbridos, pero a partir de ahí sí se hace como es debido. Entonces, eso, lo ideal, como dice Osvaldo, es que todas estas buenas prácticas de las que estamos hablando en estos momentos PMI, pues sean aplicadas desde el inicio en la formulación. Ok, Osvaldo. Bueno, yo considero que el PMI sí lo establecen o se empieza a ejecutar o se empieza a implementar de la ejecución del proyecto en la parte privada, pero desde la parte pública yo considero de que a grandes rasgos sí se hace. No desde la definición como tal o de la estructuración del PMI como tal, pero si nosotros podemos ver que una estructuración de proyectos es desde la parte pública, pues se nos enmarca en esto, porque de pronto no se basa en los mismos conceptos, en las mismas definiciones, pero sí en los mismos conceptos, porque tenemos que ver análisis de participantes, tenemos que ver cuáles son los roles de los que van a utilizar en la ejecución del proyecto como tal, podemos analizar dos alternativas en el momento de estructurar el proyecto, si estamos viendo que un proyecto como tal no enmarcado en los ciclos de proyectos que hemos visto, del ciclo de la vida del proyecto, pero sí de pronto en la fase del proyecto que podemos ver que hay una fase de idea, una fase de estructuración y una fase de 3 que es de ejecución como tal. Entonces podemos ver que indistintamente o indirectamente sí se aplicaría el PMI desde el proyecto, desde la consecución del proyecto como tal, porque si vemos que en la primera fase de un proyecto de inversión pública, que nosotros vemos que es la fase de idea, pues hablando desde el tema de la ejecución de una solución vial o de movilidad como tal, se puede analizar que si es más fiable o es más factible realizar un carreteable, un mantenimiento o una pavimentación en concreto rígido, una pavimentación en concreto asfáltico, o si lo hacemos desde una placa huella o un pavimento articulado. Entonces, vemos que indistintamente o empíricamente, podemos decirlo de esa manera, se implementa el PMI en la parte de la estructuración y más que todo también de pronto en la etapa del seguimiento, porque ya en el momento como tal, cuando ya está establecido o está formulado el proyecto y ya pues ha pasado la etapa de viabilidad, el registro de la asignación presupuestal y empieza toda la etapa de contratación y empieza ya la etapa de ejecución del proyecto, pues vemos que enseguida empiezan los controles como tal de los costos, de las suspensiones, del inicio del ciclo de vida ya hablando propiamente de la ejecución como tal.
Entonces, indistintamente sí se aplica, pero ya podríamos ver que tendríamos que implementarlo en cada una de sus características y de sus definiciones como para que este como tal pueda garantizar de que el ciclo del proyecto se cumpla y podamos cerrar las brechas que tanto podemos mirar que es lo que buscamos en el momento de la ejecución de un proyecto que nos apunta más que todo en la parte pública a cierre de brechas y al cumplimiento de los planes de desarrollo o enmarcado en todo lo que tiene que ver con las necesidades de una población en específico. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos mirar que se puede implementar el PMI, pues desde las características de un proyecto, desde su etapa de idea hasta su etapa de finalización o de liquidación. Bueno, yo creo que en este punto es claro, la conclusión de este punto es que nosotros podemos aplicar la propuesta de la guía de buenas prácticas del PMI y el PMBOK en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, desde la preinversión, la inversión, la operación y el mantenimiento y la evaluación ex post. Entonces, en cada una de esas etapas nosotros podemos hacer aplicar los grupos de procesos que propone el PMBOK desde inicio, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre. En cada una de esas etapas podemos hacerlo y que desde las organizaciones donde están nuestros expertos, pues uno desde el área pública y el otro desde el área privada, bien, los intereses del área pública están enmarcados hacia el cierre de brechas, pero en últimas, eso es, tú lo acabas de decir, Osvaldo, apunta a su plan de desarrollo, es decir, a la visión, entonces a la estrategia. Y lo mismo pasa en la organización privada. Lo ha dicho Ismael, existen unas formas de seleccionar los proyectos que son unos métodos, algunos cuantitativos, otros cualitativos, pero en última lo que se busca es pegarle a la estrategia, materializar la visión que tienen las organizaciones. Y lo importante de esto es ver a la gerencia de proyectos como esa amiga, como esa disciplina que nos ayuda a materializar la estrategia de manera exitosa, haciendo los proyectos correctos correctamente. Seguimos entonces, vamos a tocar el último tópico. Un segundito acá. Y tiene que ver con las habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son esas necesidades que impone el mundo de hoy para los gerentes de proyectos? ¿Cuáles son esas competencias que deben tener los gerentes de proyectos para enfrentar el contexto que hoy tenemos? Ismael. Ok, sí. Bueno, el gerente de proyectos debe, así como el ser humano hizo con este tema de evolución de las especies, el ser humano no fue más, no sobrevivió porque fuera más rápido o porque fuera más veloz o más fuerte, sobrevivió porque supo adaptarse. ¿Okay? Lo mismo pasa con el gerente de proyectos. Vienen nuevas eras, nuevas épocas y la primera clave es la adaptación. ¿Okay? Tenemos que adaptarnos más ahora en temas de pandemia. Quien no se adapte, pues está, digamos, puede desaparecer del mapa. Entonces, quise traer, por ejemplo, el triángulo de talento de PMI, que es fundamental, no va a pasar de moda, y se puede aplicar tanto para el formulador como para el ejecutor, y es, digamos, los tres pilares que deben seguir desarrollándose. El primero, que es la dirección técnica de proyectos. Debemos estar capacitándonos. Ahora viene una nueva edición de la guía del PMBOK, y quien se quede con la edición vieja, pues va a ir quedándose rezagado. Tenemos que siempre actualizarnos en los estándares, en la parte técnica de los proyectos. Eso es importante. Hay que saber hacer cronogramas, presupuestos, riesgos, etcétera, etcétera. El segundo pilar es el del liderazgo. Ese no va a pasar de moda jamás. Las habilidades blandas, inclusive, están en auge por todo este tema de redes sociales, de nuevas tecnologías, de saber comunicarse, de la globalización, temas culturales. Entonces, en el tema de liderazgo viene todo este tema de competencias blandas, de habilidades interpersonales,
importante tanto para el formulador como para el ejecutor. Y el tercer pilar, que es la gestión estratégica y de negocios, muy importante. Vienen nuevos estándares de análisis de negocios, hay que seguir, el formulador debe estar actualizándose en temas de riesgos, en temas tributarios, en temas de evaluación económica y social como tal. Entonces, en la parte de gestión estratégica y de negocios debe ir siempre estando un paso adelante. Lo mismo pasa con el ejecutor. Debe saber el porqué del proyecto, debe saber de planes de negocio, casos de negocio, y debe también adelantarse para en cualquier momento levantar la mano y decir si el proyecto que está ejecutando debe ser cancelado, debe ser donado, o si por el contrario está dando los beneficios que debe dar. Esos tres pilares, digamos, que continúan y hay que ir actualizándose. Además de eso, el gerente del proyecto debe siempre estar evolucionando. Miren la otra diapositiva, en los cuales dicen, él debe integrar la parte de los procesos, ¿ok? Ya dijimos que debe adaptarse con las nuevas metodologías, con los nuevos estándares, debe tener la parte cognitiva como tal, en las cuales debe saber de áreas de conocimiento, debe tener experiencia en aplicar esas áreas de conocimiento y gestión técnica de negocio. Pero también debe adaptarse y debe actualizarse en la parte contextual. Y entonces aquí viene el tema de los equipos virtuales, por ejemplo, las TICs. El gerente del proyecto debe evolucionar, debe ser un experto manejando todo este tema de las TICs, de información en la nube, de colaboración en equipo, de manejar todo este tipo de software, herramientas. ¿Para qué? Para después de todo esto poder hacer una integración ideal de su proyecto. Recuerden, y ahí coloqué en rojo, que los proyectos son, digamos, las organizaciones como tal, pues son complejas. Y la complejidad se define como, digamos, la interrelación que hay, porque es que las organizaciones funcionan por un comportamiento del sistema y un comportamiento humano. Cuando hay comportamiento humano, entre comillas, ahí es donde surge la complejidad en las organizaciones y vienen los riesgos, la incertidumbre, y por eso es que el gerente debe saber integrar estos aspectos para poder darle manejo a esas organizaciones complejas como tal. Esa es, digamos, en resumen, mi percepción que tengo de hacia dónde va el gerente y sus competencias. Por favor, ¿podrían cerrar los micrófonos? Se escucha mucha interferencia. Listo. Ingeniero Osvaldo. Bueno, yo creo que algunas personas tienen de pronto los micrófonos abiertos y se escucha bastante. Sí, yo se les estoy cerrando aquí, pero Okay. se vuelve y se abre. Ok. Dale. Bueno, o sea, en el momento que nosotros tenemos que mirar la competencia como tal de un gerente de proyecto, tenemos que mirarlo como ese ser integral que nos vaya a mirar desde el primer rol o desde el inicio como tal del proyecto hasta su finalización, que es lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo que estamos con todos ustedes en este panel. Y pues para que como tal cumpla con todas las expectativas, tenemos que ver que esta persona o este perfil tiene que tener un perfil muy integrado como tal de conocimientos. Entonces, él debe ser ese profesional que sea capaz de planificar, que sea capaz de integrar todos los esfuerzos desde cualquier etapa del proyecto como tal, que integre tanto a la parte de estructuración y formulación, que integre a cada una de las etapas de la ejecución como tal, de acuerdo a los cronogramas y de acuerdo a los plazos establecidos. Tiene que tener un interés como tal establecido en el proyecto, tener un sentido de pertenencia como tal, ser un comunicador, tener ese don, por decirlo de esa manera, que pueda establecer una comunicación en cada uno de los actores y que tenga una oportuna acción en las diferentes áreas que se vaya a establecer o se vaya a desarrollar en el proyecto.
y sea un administrador, porque a final de cuentas el gerente de proyectos lo que se convierte precisamente es en eso, en un administrador del proyecto como tal, tanto en los recursos físicos, tecnológicos, humanos, financieros, que pertenecen en cada una de las etapas del proyecto. Porque si vemos desde la etapa de la formulación o de la etapa de estructuración como tal, este administrador tiene que mirar cada una de las connotaciones que establezca el proyecto en sus etapas o en sus características para poder desarrollarlo y formularlo de la mejor manera y que quede estructurado para que este hable por sí solo, lo que habíamos dicho. Entonces, este como tal se tiene que convertir en un mentor, en un director, en la persona capaz de capacitar, estimular, tener toda esa energía para poder supervisar, motivar, corregir ante todo a los integrantes de su equipo, pero con la sabiduría exacta para que podamos cumplir con el rol que se nos ha encomendado. Entonces, como tal, este gerente de proyecto tiene que ser una persona que tiene que ser integral en todas las capacidades y en todos los ciclos del proyecto. Ok, muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, llegó el momento de escuchar lo que están diciendo los que nos acompañan hoy aquí. Voy a leer algunas afirmaciones y aportes que están en el chat y si tienen unos nuevos, por favor, los van integrando. No sin antes decirle que a todos los que son PMPs ya tienen el código dentro del chat para que puedan registrar sus PDUs. Jorge Guzmán dice, quien formula solo se dedica a una única fase del proyecto. En ese orden, quien formula no es gerente. Por acá dice Ángela María Gudelo, mi amiga, dice, si se piensa en un proyecto exitoso, el formulador debe tener una formación integral, porque todo proyecto tiene componentes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, y todos deben ser contemplados desde la fase inicial de la formulación. Carlos Zabalza dice, formular y gerenciar proyectos son dos temas distintos. Sin embargo, una persona podría tener las competencias para formular y dirigir. Generalmente en un proyecto quienes formulan no siempre son los que gerencian el proyecto. Bueno, no veo más preguntas, inquietudes. Es el momento de que las compartamos. Si las tenemos, ya casi vamos a terminar. No sin antes recordarles que nuestro próximo evento del capítulo Caribe, el PMI, es de nuestro grupo de estudio de camino hacia la certificación con nuestra colega Carolina Herrera. Ella es la vicepresidente de membresías y estará compartiendo la quinta sesión del grupo de estudio Camino a la certificación PMP. Quienes deseen hacerlo, pueden hacerlo, están a tiempo. Y el tema va a ser entorno en que operan los proyectos. Aprovechamos para compartir nuestras redes sociales. Allí están disponibles para todos ustedes. Hay algo en el chat, vamos a ver. Aquí hay una pregunta para Osvaldo. ¿Qué retos hacia futuro tiene el departamento de Sucre en materia de proyectos? ¿Y qué tan avanzadas se encuentran las prácticas de gestión en el departamento o gestión pública? Te pregunta John Gómez, Osvaldo. Hola John, buenas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Establecido desde la etapa de la Secretaría de Planeación, pues soy del municipio, no de pronto del departamento de Sucre, pero por lo menos sí sé que tenemos unas características muy similares en cuanto al desarrollo tanto del municipio como el del departamento, teniendo en cuenta que nosotros somos capital. Y pues el departamento como tal tiene enmarcado realizar el impulso de nuestras regiones. Y es por eso de que nosotros estamos mirando, o se está mirando desde la parte del departamento, mirar hacia hasta el Golfo de Morrosquillo, y tenemos un pacto en estos momentos, el Pacto del Golfo, que es el que está establecido en la zona de
la zona, por decirlo más así, afluente al Mar Caribe, que es Coveñas, que es Tolú, tenemos parte de Córdoba también, y pues estamos mirando precisamente para el desarrollo y el impulso de nuestra región. Y también pues se establece desde la parte de la región de La Mojana, que es una región que de pronto en estos momentos pues se ha tenido un poco rezagada, pero estamos estableciendo las oportunidades para esto. Y tenemos pues todas las intenciones desde la parte de la capital del departamento de Sucre, que es como Sincelejo, poder mirar estratégicamente a todos los proyectos que nos apunten para el desarrollo y reactivación económica. Entonces es como cuando podemos ver que nosotros como tal tenemos establecido en nuestro plan de ordenamiento territorial todo el tema que es el SOFI, que es todo la zona financiera y de productos que te podamos tener acá en el municipio, y estamos estructurando desde ese punto, y también estamos mirando más allá de todo aquello que nos podemos establecer desde la etapa conceptual como municipio, y teniendo una proyección un poquito más regional, mirándonos hacia a esas regiones que tiene región Caribe, y más que todo a los departamentos aledaños, para poder tener una articulación y podamos manejarnos de la mejor forma y poder tener una reactivación. Gracias, Osvaldo. Dice Ángela María Gudelo, los felicito, es muy gratificante ver que el departamento de Sucre tiene como parte de su proceso de planificación y de formación profesionales como ustedes que desde la integralidad se enfocan al desarrollo. Mil gracias, Ángela. Pregunta. Muchas gracias, Ángela. Magier, me gustaría saber por parte del ingeniero Osvaldo si las entidades estatales cada vez están avanzando en la inclusión adecuada de los riesgos en los proyectos, que no solo se queden a asumir un porcentaje, sino establecer un estudio adecuado y un presupuesto adecuado para ello. Esto, por supuesto, desde la parte de formulación, mediante distintas técnicas que han sido probadas y utilizadas. Bueno, ingeniero Magier, me gustaría saber por parte del ingeniero Osvaldo si las entidades estatales cada vez están avanzando en la inclusión adecuada de los riesgos en los proyectos. Bueno, sí, claro que sí. Nosotros, por lo menos desde la parte de la municipalidad, pues se está mirando en la parte de la estructuración de proyectos, en todo lo que tiene que ver con la cuantificación de estos riesgos. O sea, teniendo en cuenta de que los riesgos tienen que estar establecidos no solamente ya en la parte de ejecución, sino en la parte de la formulación y en la parte de contratación como tal del proyecto. Entonces, es donde nosotros pues estamos estableciendo desde la Oficina de Estructuración de Proyectos del municipio de Sincelejo y de parte de cada una de las dependencias del municipio, cuantificando estos y poniéndolos establecidos no solo como porcentaje, como dices tú, sino que de pronto podemos mirar un poquito más allá y se están cuantificando en la etapa de los planes de gestión integral de obras, que son un poquito más allá salidos del tono de la ejecución como tal, pero sino preveyendo cada una de las actividades que se pueden ser cuantificables en la organización de estos. Entonces, como tal, nosotros estamos estableciendo estos riesgos y se tienen contemplados como esto. También podemos ver que ya en la estructuración del proyecto como tal, estamos incluyendo una etapa que es la etapa también de la supervisión, que podemos ver que es algo muy fundamental y estructural en la ejecución del proyecto, y que podamos ver que el ciclo de la vida útil de este se cumpla a cabalidad, y podemos garantizar desde la municipalidad que se tengan estos tipos de profesionales que cumplan con lo establecido en el manual de anticorrupción, la ley 1474, todo lo que está establecido en la ley 80 y la 1150, que nos establece cómo podemos ser los parámetros para que nosotros podamos cumplir con todas las etapas y especificaciones de los proyectos como tal. Ok, gracias, Osvaldo. Les agradezco que por favor encendamos nuestras cámaras para una fotografía. Carmen, tú tomas la fotografía, por favor. Y mientras tanto, Ismael, también hay una pregunta para ti. ¿Cómo EPM está gestionando la transferencia de conocimientos en la gerencia de proyectos en la nueva empresa de la región Caribe? Ok, sí. Buena pregunta. Al respecto, te puedo decir que la manera en que se está gestionando esta transferencia de conocimiento es una, digamos, una inmersión que se está haciendo entre las dos culturas empresariales. ¿Okay? Se han formado equipos de trabajo y se han
mirado cómo se hacen, cómo se gestionan los proyectos en la antigua Electricaribe y cómo lo gestiona EPM. En esta inmersión y en esta etapa colaborativa hay muchas cosas, por ejemplo, que ellos, la cultura de EPM la ha visto con buenos ojos. O sea, se están haciendo las cosas bien hechas, los procesos, las áreas de conocimiento, inclusive los software para gestionar proyectos están, digamos, a un altísimo nivel. Otras cosas ya más técnicas como temas de metodología de trabajo, de normativas, digamos que son temas que se van a fusionar. Entonces, digamos que hay muchas expectativas, se está haciendo un trabajo inmenso y seguramente el resultado en la metodología para hacer proyectos va a ser mejor del que se venía haciendo hasta la fecha. Por otra parte, también se está ya empezando a analizar en la posibilidad de una implantación de una PMO para la nueva empresa, pero digamos que eso viene más adelante. Por lo pronto es afinar los proyectos, los procesos de la gerencia de proyectos y después seguiríamos a esa segunda etapa. Pero en resumen, muy buen trabajo en equipo y muchas expectativas. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de este gran momento. Estamos felices desde PMI de poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias al ingeniero Ismael, a mi amigo. De verdad que estoy muy orgullosa de ti, de poder compartir estos espacios contigo. Muchísimas gracias al ingeniero Osvaldo. Gracias por la invitación. Amigo y colega. Es muy gratificante. Este momento para mí es importante.